Bueno, un saludo a todos y a todas. Os recuerdo que hoy estamos en la tutoría número 11 de la asignatura de Fundamentos de Trabajo Social, que ya es nuestra última asignatura del curso y ya pues vamos a intentar dar la última parte que nos queda de material a modo de repaso. Tampoco es complicado, ¿vale? Con lo cual no vais a tener ningún problema para poder trabajar bien los contenidos y los elementos que tengáis, ¿vale? Bien, con ello, vamos a empezar trabajando, comparto pantalla con vosotros, el tema 7, que es el tema de ámbitos de intervención en el trabajo social. Yo voy a hacer un repasillo de los ámbitos de intervención en el trabajo social, pero realmente con una lectura atenta que hagáis del tema, vais a ver que no tiene ninguna complicación, porque lo que más o menos va a hacer es ver en qué contextos de trabajo ejercemos los trabajadores sociales y cuáles son sus funciones básicas, ¿vale? Con eso es muy sencillito. Lo primero que empieza es precisamente viendo cuáles son las funciones que cumple el trabajador social a niveles generales. Pues evidentemente pues, tenemos la función preventiva, es decir, actuación precoz sobre las causas que generan problemáticas individuales y colectivas derivadas de las relaciones humanas y del entorno social. Es decir, nosotros ponemos en marcha medidas para antes de que ocurra algo. Pues son funciones preventivas, también hacemos funciones de atención directa, que es la estándar. Es decir, cuando ocurre algo, nosotros hacemos intervención, es decir, responde a la atención de individuos o grupos que presentan o están en riesgo de presentar problemas de índole social. También hacemos funciones de planificación, que sería todas las preparaciones previas, es decir, ordenar y conducir un plan de acuerdo con unos objetivos propuestos contenido en un programa determinado mediante un proceso de análisis de la realidad y del cálculo de las probables soluciones o evoluciones de la misma, ¿vale? Con el que es la planificación, es decir, toda planificación se hace en base a un estudio, un diagnóstico, todo esto suena, ¿verdad? Y entonces planificamos. La función docente, que no se nos puede olvidar, que es impartir enseñanza teórica y práctica de trabajo social y servicios sociales y contribuir a la formación teórico-práctica pregrado y posgrado. Es decir, nosotros como profesionales tenemos que implicarnos mucho en que otros sean capaces de aprender trabajo social a partir de nuestra propia experiencia, que esto es muy importante en la función docente. También estaría la función de promoción e inserción social, la función de promoción e inserción social. Esa promoción son actuaciones encaminadas a restablecer, conservar y mejorar las capacidades, las facultades de autodeterminación y el funcionamiento individual o colectivo, o lo que es lo mismo, son medidas que no son ni preventivas ni de atención directa, sino de promoción. Serían aquella gente que están bien, promocionar todo lo que tienen bien para potenciarlo, y aquellas personas que están fuera del sistema, en verdad deberían de ser dos funciones distintas, conseguir que se inserten, ¿vale? Pues eso se llama medidas o funciones, en este caso, de inserción social. También estaría la función de mediación, somos mediadores. De hecho, bueno, pues yo tengo la suerte de codirigir con un colega mío el máster de mediación que damos en la Pablo de Olavide, y que más del 50% son alumnos de trabajo social que quieren formarse en el mundo de la mediación. El objetivo es unir los discursos de las partes implicadas en un conflicto con el fin de posibilitar que con su intervención, en este caso el mediador, sean los propios interesados quienes logren la resolución del mismo, que es lo que se llama en mediación un acuerdo, ¿no? La función de supervisión, que es la ayuda o tutorización que damos a quienes están por debajo, que nosotros necesitamos de los que están por encima nuestra, en cuanto a capacidad profesional, es un asesoramiento profesional por parte de otro trabajador social, ¿vale? Las funciones de evaluación, imprescindible, tienen la finalidad de constatar los resultados obtenidos en las distintas actuaciones en relación con los objetivos propuestos, teniendo en cuenta, por ejemplo, técnicas, medios y tiempo empleados para poderlo hacer. O lo que es lo mismo, esto que he hecho, que planifiqué, programé y que acabo de ejecutar sobre la realidad social, qué resultados tengo, qué es lo que he hecho bien, qué es lo que he hecho mal, qué debo de mejorar, qué debo de mantener. Eso me lo da la evaluación, por eso la función de evaluación para nosotros es muy importante. Gerencial, función gerencial. Nosotros nos desarrollamos como directores de centro, responsables de planificación, responsables del gerente, desarrollo de cuando el trabajo se tiene responsabilidad de planificación de centro, organización, dirección y control de programas sociales y servicios sociales. Es decir, además trabajadores sociales somos jefes, somos responsables de ese tipo de elementos, por tanto tenemos funciones gerenciales, ¿vale? Las funciones de investigación que pueden implicar tanto a los docentes como también a los profesionales, de hecho están unidas, son procesos metodológicos para descubrir, describir, interpretar, explicar y valorar una realidad a través de un trabajo sistematizado de recogida de datos, establecimiento de hipótesis y verificación de las mismas, empleando para ello técnicas
profesionales y científicas a fin de contextualizar una adecuada intervención y o, evidentemente, acción social planificada. Yo tengo la suerte de haber publicado recientemente, también con otro colega, Sara Sola, de coeditor, hemos coordinado una publicación que se llama Investigaciones desde el trabajo social y acaba de salir ahora mismo en diciembre de 2020 y recoge muchísimas aportaciones científicas al trabajo social, muchísimas investigaciones muy interesantes con muchas metodologías distintas de investigación. Es muy chulo, lo recomiendo. Función también de coordinación, determinar mediante la metodología adecuada las actuaciones de un grupo de profesionales, una línea de intervención social y objetivos comunes con relación a un grupo poblacional, una comunidad, un caso concreto, lo que sea. O lo que es lo mismo, esa coordinación que se da cuando nosotros trabajamos con otros profesionales para resolver un caso, para resolver a nivel de grupo, para resolver a nivel de comunidad o el nivel de intervención que nosotros necesitemos. Es decir, ese trabajo de correlación, cotrabajo, coordinación con otros técnicos o profesionales que es totalmente propio de lo que serían las funciones del trabajo social, ¿vale? Con ello, bueno, evidentemente trabajamos en todos los niveles, es decir, en niveles de caso, de grupo, de comunidad, a niveles familiares, esto ya lo hemos explicado en el tema de la metodología, pero nos trabajamos muchísimos órdenes y muchísimos enfoques. Los ámbitos profesionales del trabajo social que vosotros vais a encontrar básicamente y podemos encontrar en la realidad social son pues todos los que tienen que ver con áreas de bienestar social, esto es casi como un catálogo donde buscar trabajo, ¿no? Las áreas de bienestar social, pues estamos en salud, centros de promoción de la salud, hospitales en el área de psiquiatría, salud mental que se denomina, educación, equipos multidisciplinares, enseñanza especializada, normalizada, vivienda, promoción pública de vivienda, rehabilitación en trabajo, empresas paraestatales, privadas, organizaciones sindicales, ¡guau! ¿Vale? En servicios sociales comunitarios, que es un estándar destinado a todos los ciudadanos con prestaciones básicas en el medio urbano, medio rural, donde se implementa información y orientación, ayuda a domicilio, desarrollo comunitario, reinserción social, los programas de convivencia. Si os dais cuenta, esto mismo hemos estado explicando muy brevemente cuando hemos hablado del plan concertado, ¿verdad?, de prestaciones básicas en materia de servicios sociales en la asignatura de Estado y Sistemas de Bienestar, ¿verdad? En cualquier caso, todos esos elementos se gestionan desde los comunitarios. A partir de ahí están los servicios sociales sectoriales, que son por sectores: familia, infancia, juventud, mayores, fijaros nada más, mayores la cantidad que hay de tipologías. El mundo de la discapacidad, minorías étnicas, la toxicomanía, personas privadas de libertad y reclusos, extranjeros y refugiados, mendigos, transeúntes, ya hablaremos de sinhogarismo. Es que hay mucho lenguaje de vuestro manual que requiere una revisión, ¿vale? Bueno, porque está un poquito anticuado o por lo que sea, y otros colectivos, ¿vale? También estaría los trabajos de las organizaciones no gubernamentales, de los que hay muchísimo trabajo social: Cáritas, Cruz Roja, la ONCE, cualquier tipo de fundación de tipo social con interés de fines sociales, los movimientos asociativos en general. En todos esos sitios vais a encontrar a trabajadores sociales. ¿Cómo funcionan los servicios sociales? Bueno, pues muy brevemente os lo explico, porque esto se explica en otras materias, pero lo que tenemos es un primer nivel de atención, ¿verdad? Que serían los servicios sociales comunitarios, que es la puerta de entrada al sistema de servicios sociales y de acceso a la comunidad o desde la comunidad a los servicios sociales, algo así como el centro de salud. Y ahí es donde nosotros encontramos los trabajadores sociales de base, la atención primaria, igual que funciona en el mundo sanitario. Y un segundo nivel, igual que en el sanitario, que sería la especialización, que abarcaría elementos más propios más allá de la comunidad, y estaríamos hablando de, por ejemplo, elementos que van a situaciones concretas, de colectivos concretos o de problemáticas concretas, temas de mayores, temas de toxicomanía, temas de alcoholismo, ya hablamos de niveles más especializados que van más allá de la propia comunidad y que trabajan más bien problemáticas especializadas, ¿verdad? Los servicios sociales en España se financian a través de la estructura que marca el propio plan concertado, con 5 grandes prestaciones o servicios, que son el SIVO, Servicio de Información, Orientación y Valoración Social; el SAT, Servicio de Ayuda a Domicilio; el COREO, Servicio de Convivencia y Reinserción, donde se ocupan menores y familias; y el Servicio de Cooperación Social, que trabaja las relaciones sociales, la parte social, la parte de conexión social con el movimiento asociativo, tejido asociativo, tejido comunitario y comunidad que rodea al centro de servicios sociales, con lo cual fijaros lo que se pueden hacer aquí, más las prestaciones complementarias que en algunas comunidades autónomas se gestionan de servicios sociales desde los propios centros de servicios sociales, o en Andalucía no se gestiona desde los servicios comunitarios, sino que se centraliza a través de las diputaciones, de las áreas provinciales, ¿vale? A partir de aquí, zonas de trabajo donde trabajamos los trabajadores sociales especializados.
En familia, donde trabajamos el tema de orientación, asesoramiento familiar, favorecida, desarrollo de la convivencia y prevención de exclusión social en general. De infancia, y aquí entrarían programas que potencian las capacidades físicas, psíquicas y sociales del niño, cualquier tipo, también en núcleo integral, a nivel integral, a nivel familiar, a nivel comunitario, infancia. Programas de juventud, todo el campo de las adicciones, tanto la prevención, rehabilitación, reinserción, adicciones como toxicomanía, sustancias alcohólicas, wow, de las ludopatías, etcétera, etcétera. Todo el mundo de la discapacidad, que aquí tenéis de todo, o sea, todo lo que trae la prevención, rehabilitación y reinserción social de personas con discapacidades físicas, psíquicas, sensoriales, fijaros todo lo que tenemos aquí, ¿vale? A través de todos los programas de mujer y servicios de mujer, temas y políticas de mayores, todo lo que hay aquí que es increíble, de prevención de la delincuencia y atención a reclusos, de minorías étnicas, del sinhogarismo que os decía antes, de personas sin hogar, es decir, programas vais a encontrar o nos vamos a ubicar en trabajo social en muchísimos, muchísimos de ellos, ¿vale? Las funciones, bueno, en salud, muy importante porque se menciona salud en el libro, porque salud es el segundo contexto de colocación, de empleabilidad de los trabajadores sociales después de lo que es el sistema propio de servicios sociales. Y aquí pues desarrollamos diferentes funciones. Entonces, yo lo que os voy a recomendar, pues claro, yo os puedo explicar las funciones y leerlas, pero básicamente es que os acerquéis a una lectura. De hecho, lo que yo os traigo aquí es una lectura atenta de los puntos que tiene. Entonces, el libro lo que hace es estructuraros por áreas. Es decir, ahora mismo, en salud, ¿qué harían los trabajadores sociales? ¿Qué funciones cumplirían? Pues elaborar, ejecutar y evaluar programas de divulgación de múltiples factores de incidencia sobre salud, educar para crear comportamientos que permitan fomentar y conservar la salud individual y colectiva, etcétera, etcétera. Entonces, yo os recomiendo que de cada una de las áreas, en este caso salud, pues trabajemos sus diferentes funciones y entendamos cuáles son esas funciones que cumplimos los trabajadores sociales. En educación, pues exactamente igual. Aquí vamos a tener valorar y tratar las carencias sociales de los estudiantes que interfieren en el propio proceso de aprendizaje, y ahí entramos desde sujetos con escasez de recursos básicos como son vivienda precaria, deficiencia alimentaria, precariedad económica, todo lo que os podáis imaginar, o las derivadas de la diversidad cultural, étnico-religiosa, de relaciones con deficiencia en la salud, porque tenga discapacidades, enfermedades físicas o psíquicas, abuso de sustancias psicoactivas, todas las posibilidades. Detectar y valorar también factores familiares que intervienen en procesos educativos de los escolares, por ejemplo, conflictos familiares, ausencia de disciplina o afecto, violencia doméstica, drogodependencia en casa, es decir, todo eso es parte, el maestro o el centro no sabe cómo hacerlo, tira del trabajo social, sobre todo en aquellos sitios que tienen una buena conexión trabajo social con educación. Ojalá en todos los colegios de Andalucía hubiese un departamento de trabajo social con varios trabajadores sociales, colegios e institutos, porque servirían como un verdadero tesoro, ¿vale? Aquí, evaluar también los grupos escolares, la presencia de situaciones de comportamiento que sean de riesgo y para ellos, para su desarrollo y para la educación, por ejemplo, el tema de drogas, actos violentos, relaciones sexuales precoces, inadaptación social, todo el tema del asentismo escolar con todo lo que ello conlleva, etcétera, etcétera. Como veis, y viendo un poco esas funciones que nosotros llevamos cumpliendo en educación, que son bastantes, en el área o en el campo del trabajo social. En justicia, bueno, pues en justicia también tenemos un campo inmenso. De hecho, en justicia nosotros somos, por si no lo sabéis ya, somos forenses, somos peritos forenses, y hay un trabajo social forense o un peritaje social forense, ¿vale? Hay trabajadores sociales, igual que el médico, está la parte médica, el psicólogo la parte psicológica, y el trabajador social, pues tenemos la parte del trabajo social. Aquí podemos trabajar, pues en juzgados de menores, realizando funciones como son, por ejemplo, servicio técnico de asesoramiento al juez, psicosocial al juez, que son los denominados informes de peritaje social. El juez no sabe lo que ocurre con un niño y le dice a un trabajador social que le haga un informe, pues un peritaje social, ¿vale? Mediación con la víctima cuando procede, programa de seguimiento de medidas de medio abierto cuando el juez las decreta y el trabajador social las ejecuta, atención en centro de internamiento de menores infractores, wow, todo lo que hay aquí, que impresionante. Todo el campo de la mediación familiar desde justicia, la inserción sociolaboral desde justicia o el servicio de atención a la comunidad desde justicia, ¿vale? También estamos los juzgados de primera instancia dando servicio de asesoramiento técnico a los propios jueces, también mediación familiar, programa de seguimiento de medidas penales alternativas a la prisión cuando así lo ha decretado la justicia, las atenciones a la víctima, servicios de atención a la comunidad, siempre desde justicia. O
también en instituciones penitenciarias, que además cada 2 por 3 salen oposiciones y hay que prepararse muy bien el temario si queremos tener opción a poder trabajar en instituciones penitenciarias. Pero se basan, evidentemente, nuestras funciones en la Ley Orgánica General Penitenciaria del año 79 y revisiones posteriores, ¿verdad? Las funciones son, estamos en las comisiones de asistencia social penitenciaria, programa específico de tratamiento de determinados delitos, drogodependencia, agresiones sexuales, etcétera, programa de atención materno-infantil para reclusas con hijos en prisión, ya sabe que tiene unos programas específicos, seguimiento y control de presos en libertad condicional cuando procede y según los programas que se estén ejecutando, servicios de reinserción sociolaboral, que también participamos en eso, en las formas en que se establezcan en los diferentes programas y protocolos para ello, ¿vale? Y en otros órganos del sistema de justicia donde hay presencia de trabajadores sociales, como son, por ejemplo, muy importante, el Instituto Anatómico Forense. Ahí hay trabajadores sociales, los juzgados de vigilancia penitenciaria, por supuesto, y el clínico médico forense con el peritaje social forense o la clínica médico forense con el peritaje social forense, que también lo hacen trabajadores sociales forenses especializados con un poquito de formación, un muchito de formación específica en el informe social pericial, ¿vale? Ahora veremos un poquito qué es un informe social en el siguiente tema, que yo creo que me va a dar tiempo a explicaroslo un poquito. También en vivienda. Bueno, en vivienda no tiene muchos problemas. Es más bien aplicación de política específica que se hace. Ojalá tuviéramos más participación en los programas de vivienda, pero bueno, leí desde la página 233 en siguiente y se centra sobre todo en el caso de la Comunidad de Madrid. Es una lástima porque es un libro, es un manual que es de la UNED nacional, pero bueno, es lo que tenemos. Vivienda también, sobre todo cuando habla de colectivos más vulnerables, pues estaría todo el mundo del sinhogarismo, evidentemente, vivienda y sinhogarismo van de la mano. El tema de jóvenes, sobre todo cuando no tienen acceso a la posibilidad de emancipación, mujeres por la falta de empleabilidad o por situaciones de violencia de género que les impide el acceso a una posibilidad de vivienda o necesitan una vivienda de manera urgente, familias monoparentales, ciudadanos que han pasado por un proceso de reclusión, ciudadanos con problemas de salud, por ejemplo, personas que presentan trastorno mental o procesos de desplazamiento por ingreso hospitalario, ciudadanos con procesos de adicciones, todo el tema de población inmigrante y vivienda. Ahora vamos a ir a un máster en Jerez, un máster de cultura y paz. Voy a explicar precisamente las necesidades de la población inmigrante y trabajaremos mucho el tema también de vivienda. Ciudadanos con discapacidad física, sensorial o psíquica, personas mayores en soledad, con o sin red familiar. Ahora hay una chica que está trabajando conmigo, una doctoranda, un trabajo fantástico para tesis doctoral sobre el tema de la soledad en las personas mayores, a ver lo que podemos sacar por aquí, a ver si puedes publicar muchas cosas para que os llegue mucho a los profesionales. Colectivos en asentamientos inadecuados, que sería todo el tema de chabolismo, etcétera, etcétera, que también estamos presentes, ¿vale? Sobre el tema de cooperación social y el tercer sector, bueno, pues igual, echarle un ojillo, leemos los apartados, sobre todo 2.6 y 2.7, y con eso pues vamos bastante bien. También hay un trabajo social de empresa. Es decir, nosotros en la parte privada hay un montón de presencia de trabajo social. Hace algunos años éramos un poco desconocidos en el mundo empresarial, pero hoy día somos nosotros mismos los que montamos empresas de mucho tipo, ¿vale? En cualquier caso, el trabajo social de la empresa pues impulsa el trabajo en equipo y la toma de decisiones, hace la parte de atención social a los empleados y sus familias, que esta es una función estándar del trabajo social en la empresa desde el propio creación y nacimiento del trabajo social. Os recuerdo que las primeras señoritas asistentes sociales que llegan a Sevilla y que básicamente están en España como tal formadas y cualificadas potentes, son gente que trabajan en las grandes empresas. Recordando así de memoria la Cruz del Campo en Sevilla, la Coca-Cola, etcétera, etcétera, ¿vale? Diseñar proyectos sociales que favorezcan el establecimiento de medidas de acción social e incremente los recursos, ¿vale? Participar en comisiones para asesorar políticas sociales en materia de RSC. Eso es responsabilidad social corporativa. También seguridad y higiene en el trabajo. Responsabilidad social corporativa, una cosa muy chula que tienden las empresas, que debería ser además obligatoria por ley, y sería genial, que es que parte de su dinero lo invierten en algo social, ¿vale? Lo llaman responsabilidad social de la corporación o de la empresa corporativa. Entonces, para saber cómo gastarlo, cómo emplearlo, muchas veces utilizan a técnicos especializados en temas sociales, como somos los trabajadores sociales, para que les ayudemos a gastar ese dinero en buenos proyectos, en buenas políticas de responsabilidad social. Promover también los canales de comunicación dentro de la organización y en el exterior, evaluar los proyectos sociolaborales y mejora de recursos, mejorar los recursos que existan, facilitar el ejercicio de los derechos laborales,
atender a impulsar proyectos de sostenibilidad ecológica y de medidas preventivas de seguridad en el trabajo. Sobre todo, algunas de estas medidas, como veis, estarían en cooperación con otros técnicos y otros responsables dentro de la empresa. Igualmente, desarrollar proyectos sociales dentro de que favorezcan el acceso a un empleo de colectivo o grupo con dificultad social, sobre todo cuando la empresa tiene vinculaciones, por ejemplo, con personas vulnerables, personas con dificultad social. Aquí mucho trabajo social y muy bonito. Establecer medidas de conciliación de la vida familiar y laboral, también planificar dispositivos de atención social para los trabajadores. Cuando hay una empresa que en esto son más innovadoras, en otras que son más, ni siquiera se la han planteado. Desarrollar campañas de sensibilización sobre temas, por ejemplo, de igualdad, facilitar encuentros de convivencia entre los empleados y la organización, realizar funciones de mediación en el trabajo cuando es posible, porque hay veces que es complicado, y elaborar también desde la organización indicadores de sostenibilidad social para la ciudad o para los elementos sobre los que tenga presencia la empresa, ¿no? Pero siempre os vais dando cuenta desde un enfoque social y aquí muchísimo trabajo social. Otros elementos que tenéis, pues son evidentemente la docencia y la investigación, que ahí también estamos, yo estoy de hecho, echarle un ojillo al 2.9, el apartado 9, y al tema de marketing social, que está en un elemento emergente, siempre ha estado ahí, pero bueno, echarle un ojillo también en el apartado 2.10. Habría muchos más elementos, muchos más contextos, pero con el repaso que hemos hecho, como veis, tenemos ahí lo más grande en temas de trabajo social. Bien, con ello vamos a terminar, vamos a irnos en la última parte de la tarde a el último tema, que es el tema de los instrumentos. Un momentito. Nos vamos a ir al apartado de los instrumentos, donde vamos a ver, básicamente, comparto con vosotros, hay un momentito, no se ha abierto. Un segundito, aquí está, vale, tema 8, documento, ahí está, compartimos el escritorio para que no os perdáis detalle. Vale. Vamos a ver documentos básicos y fuentes documentales en trabajo social. Lo vamos a ver brevemente, pero quiero decir que con los aportes que yo os dé, así como algo conciso, pero digamos optimizado para entender el tema, más la lectura que vosotros le hagáis, pues con eso lo vais a tener bastante controladito, ¿vale? Es el tema donde se explica qué instrumentos utilizamos nosotros como soportes documentales o documentos básicos de actividad profesional. ¿Vale? Porque aquí hemos mencionado muchas veces, oye, vamos a hacer un informe, vamos a hacer una ficha, ¿eso qué? ¿Qué es eso? Bueno, vamos a ir viéndolo un poquito a poco. Lo primero que nosotros vamos a encontrar en el libro, que además lo primero que nosotros solemos hacer, son las denominadas fichas sociales, ¿vale? ¿Qué es una ficha social? Bueno, y tiene una definición, es un soporte documental de aplicación general que contiene todos aquellos datos comunes a cualquier usuario de los servicios sociales, o también como una guía y obtención y registro de información que puede ser considerada una base de datos. Es decir, para que nos entendamos, la ficha social es el documento que recoge toda la información de un sujeto o un caso con el que nosotros trabajamos. Es decir, por ejemplo, cada cliente o cada usuario o usuario en este caso, de un servicio social comunitario, tiene un expediente y dentro de ese expediente tiene su propia ficha social. ¿Vale? Sirve para tener todos los datos y todos los elementos de esa persona o de esa familia, pero además también registra todo lo que se va haciendo. Oye, viene tal día una entrevista, se le hace otro, se hace una visita domiciliaria, se hace una llamada al profesor del niño, al director del niño del colegio tal, se mantiene una reunión se le deriva tal recurso y nos dice el trabajo social de ese recurso que han ido. O sea, todo lo que se vaya haciendo queda registrado en esa ficha social, con lo cual no solamente tenemos toda la información que necesitamos saber sobre ese sujeto, sino que además tenemos todo el control de toda la actividad o la acción esencial profesional que nosotros hemos llevado a cabo, ¿vale? Bueno, aquí tenemos un ejemplo, a mí me gusta más utilizar ejemplos reales, pero bueno, ya sabéis que no es posible. Siempre una ficha social pues, tiene un número de expediente, un centro. En este caso, bueno, en un departamento de trabajo social, una zona, y en este caso, pues pone municipio, ¿no? Galapagar. Datos personales, pues aquí se vendrían nombre, apellido, fecha de nacimiento, DNI, dirección, código postal, teléfono, etcétera, etcétera, que nos permiten identificar. Estos son datos de identificación, es decir, cuando nosotros no queremos traspasar información, pero que no se sepa de a quién pertenece, pues simplemente esto se ciega, ¿vale? ¿Qué datos sociodemográficos básicos hay? Por ejemplo, datos de convivencia, si vive solo, cómo vive, si en este caso es
pensionista, o sea, profesión, ingreso, nivel de estudio, si tiene dependencia, si tiene algún problema de salud o no. En este caso, si os dais cuenta, se van marcando ítems, ¿vale? Datos familiares, en este caso de la unidad de convivencia. Aquí lo que tenemos solamente es, en este caso, una hija, ¿vale? Que vive con esa primera persona que tenemos aquí, que se llama Ana Benítez Olmedo, ¿vale? Que en este caso es viuda, ¿vale? Viuda. Ella que es viuda vive con su hija, que tiene parentejo e hija. Aquí, si os dais cuenta, algunas de las fichas suelen tener algunos números que son códigos, ¿vale? Algunas fichas vienen codificadas, ¿vale? Para facilitar la información. Y también vienen datos sobre ella, ¿vale? Profesión, domicilio, lo normal. Bueno, aquí viene teleoperadora, trabajo por cuenta ajena, 900 euros al mes. También se ponen otros datos, como por ejemplo si tiene algún tipo de discapacidad, minusvalía, si percibe dependencia o no, tema de salud mental. Todo eso también se va poniendo, ¿vale? Y datos de dónde viven. Bien, en este caso, viviendo en una familia propia y pagada, 2 habitaciones, 40 metros, equipamiento completo, falta de limpieza, ¿no? Pone aquí. Bien, datos de la intervención. Ahí lo que se dice es lo que se ha hecho y lo que se ha solicitado y las gestiones que se han hecho. Depende de los modelos, pues va variando. Por ejemplo, fecha de inicio de la intervención. Esto es muy importante. Colectivo al que se dirige o del que se está trabajando. Un tema de personas mayores, ¿vale? Solicitud, en este caso, una gestión. Se ha solicitado una gestión del SA y también teleasistencia. Código de codificación informática. Son los códigos de las prestaciones que se van a aplicar. Pendiente de gestión de solicitud de residencia de mayores de la Comunidad de Madrid. Son otros datos. Si esa persona ha pedido a lo mejor la hija un servicio de domicilio o una teleasistencia para la madre porque está trabajando y no puede estar con ella, pero mientras tanto ya ha pedido también para una plaza residencial, pero no le han concedido todavía plaza, ¿vale? Otro indicador de actividad, por ejemplo, la actividad en este caso es lo que ha hecho el trabajador social. Pues se le ha dado información, se ha hecho un estudio de valoración, nos hemos coordinado con otros profesionales, se le ha dado consejo, apoyo, se ha hecho algo de concienciación porque se ha tenido que manejar alguna idea y se ha dado un poquito de tratamiento psicosocial u otras actividades que se hayan puesto en marcha y que se describirían en esa ficha social. Como veis, un registro completo de la ficha. Esta ficha es un modelo, hay muchos otros modelos, pero también vais a encontrar fichas como el SIUS, ¿vale? Y otras posteriores, ¿vale? El SIUS ya ha sido modificado por otros sistemas informáticos, pero esto es un sistema de información de usuarios de servicios sociales que lo que hace es que digitaliza la información de la ficha social. Ya digo, hay varias fichas sociales que generan varias en las diferentes comunidades autónomas también, según las contrataciones que haya, van variando. Otro modelo, otro elemento son, por ejemplo, la historia social. La historia social es básicamente profundizar en elementos importantes de la historia de la persona o de la familia o de la pareja que nosotros estamos trabajando porque son esenciales para poder hacer trabajo social. ¿Qué elementos tiene? Bueno, pues siempre tiene como unos primeros elementos que nosotros denominamos de identificación de la información, como son, y muy importante, por ejemplo, nombre de los miembros de la familia, fecha de nacimiento y en su caso de defunción, fechas de matrimoniales actuales y anteriores, grupo étnico-cultural, religiones, son como datos básicos. Se suelen ir acompañados de genogramas, ecomapas y mapas de relaciones cuando nos lo permiten hacer. Lo normal es que lo tengamos hecho, ¿vale? Son elementos complementarios. Si queréis más información sobre eso, yo tengo algunos vídeos grabados por ahí sobre cómo generar o cómo diseñar un estudio en trabajo social o cómo diseñar un diagnóstico en trabajo social que os pueden servir porque se dan pinceladas de cómo esos elementos nos pueden apoyar para sistematizar la información, ¿vale? Por otro lado, también tiene datos de la familia, pero ya como sistema. Y aquí estarían datos, por ejemplo, de la estructura familiar. Identificar, por ejemplo, todas las personas que funcionen dentro del sistema familiar, incluyendo a los miembros de la familia extensa, cuando tienen vinculaciones, influyen de manera importante en el núcleo de convivencia. Los subsistemas, como son el subsistema marital, el parental, paterno-filial, fraternal, es decir, sistema pareja, sistema de padres-hijos, las relaciones que se dan entre ellos, las relaciones a nivel de pareja, la relación entre hermanos, etcétera. La cohesión familiar o lo que es lo mismo, límites, alianzas, explicar qué elementos generan buen clima o mal clima social y emocional y qué normas o reglas son funcionales o no en la cohesión familiar. Se describe también lo que rodea a la familia, el entorno familiar, el estilo de la familia, el estatus socioeconómico, tipo de comunidad y vecindario en la que vive, es decir, todo lo que rodea a esa familia que puede servir para hacer trabajo social.
También a niveles internos, el funcionamiento familiar, que sería qué tipo de comunicación se aplica aquí, si ya se sabe si hay comunicación, no hay, es fluida, democrática, es participativa o no, etcétera. Toma de decisión respecto a la asunción de esos modelos, de los sujetos en función de cómo funciona la familia, los roles, cómo se gestionan, por ejemplo, en tema de educación de los hijos, gestión y reparto de tareas domésticas, qué miembros sostienen la unidad y el sistema familiar y de qué forma, los estímulos para el desarrollo y cuidado de los hijos, el nivel de afecto, cómo se articula, los mecanismos de adaptación e imitación también de la familia, qué mecanismos ha tenido a lo largo de su funcionamiento familiar para resolver problemáticas y qué modelos imita, ¿vale? Para resolver esas problemáticas o si siempre caen más o menos los mismos problemas. Desarrollo de la propia historia familiar, o que lo que es lo mismo, la evolución de la propia familia, que estaría raíces e influencia del grupo cultural de generaciones anteriores del sistema de la familia, de dónde viene esta familia. Pues esta familia es una familia inmigrante que llegó de Guatemala hace 7 años y entonces de esa historia, ¿no? Acontecimientos significativos en la vida familiar. Cuando eran pequeños, falleció el hermano mayor y entonces la familia provocó tal. Esos acontecimientos significativos, ¿no? El desarrollo mismo de la vida familiar en el estado actual. Con ello, habría un apartado también, si os dais cuenta, vamos siempre de atrás hacia adelante, de inquietudes, necesidades, problemas y motivos por los que la persona o familia acude a una institución y los servicios que solicita esa familia, por qué están servicios sociales, necesidades individuales de los miembros de la familia, cuáles son, necesidades de cada uno de los subsistemas, es decir, puede haber necesidades individuales, pero a nivel de pareja hay una necesidad específica, a necesidades de la pareja en relación a los hijos hay otra, a nivel paterno-filiales hay otra, a nivel fraternal, es decir, entre hermanos también hay otra, qué tipo de recursos, ayudas o cambios necesita o precisa esa familia, ¿vale? Y necesidad y problemas de su sistema familiar para identificarlos. Bloqueo hacia elementos graves o elementos que están perjudicando al propio funcionamiento familiar, que hace que ese sistema familiar pues no sea un sistema abierto, sino que sea un sistema que presente desestructuración, ¿vale? Recursos y limitaciones para responder a las necesidades, y aquí entrarían desde la expectativa de la familia, ideas, intereses, planes de la familia, motivación de la familia para pedir apoyo y cambiar. La motivación es muy importante porque nos va a ayudar a generar cambio, la capacidad de la familia en sí real para cambiar y por tanto aspectos a rectificar que se podrían aplicar. Recursos que tienen internos, externos, ¿vale? Para soportar y mitigar ese cambio y otros factores como pueden ser la motivación, la oportunidad, la capacidad. Hay gente que quiere cambiar, tiene las herramientas, pero no tiene la capacidad de hacerlo porque no puede, no tiene problemas de salud mental o tiene otros problemas. Existencia o no en la comunidad también de recursos necesarios para responder a su necesidad. Imaginaros que tiene una persona, un chico que tiene problemas porque tiene algún tipo de trastorno también de salud mental, pero en tu comunidad de referencia, incluso en tu provincia, no hay ningún recurso. Te lo tienes que llevar a otra provincia. Pues todo esto habría que tenerlo en cuenta y ver la proximidad, cercanía o accesibilidad. Bueno, como veis, la historia familiar tendríamos muchísima información. ¿Qué diferencia hay con un informe social o la ficha social misma que hemos visto? El informe social recoge también información, pero se trata de una síntesis explicativa respecto a una situación dada que emite el trabajador social o la trabajadora social como resultado de un estudio, valoración y un dictamen para el logro de un objetivo determinado. Es decir, cuando un trabajador social hace un informe social es para algo. No sé si me estoy explicando. Es decir, no es un soporte documental, es un instrumento de modificación de la realidad. Por eso es tan importante. Es decir, voy a hacer un informe social para que fulanito de tal obtenga una plaza en una residencia de personas mayores. Y yo le hago un informe donde terminaré concluyendo la necesidad de esa plaza y el impacto que tendrá esa persona mayor si no tiene esa plaza de residencia. No sé si me estoy explicando. Es decir, tú creas un informe para conseguir una prestación, un servicio, un recurso o una protección de alguien. Tú también puedes hacer un informe social para poner en protección a un menor que sufre maltrato. ¿Vale? Si todos los informes sociales son instrumentos que además de recoger información y están asentados en un estudio y una valoración, por tanto un diagnóstico, proponen una intervención y marcan un objetivo determinado para conseguirlo, ¿vale? Por tanto tiene una estructura también distinta. El modelo general básico de un informe social, pues normalmente pues, tiene el logotipo de la institución, tiene un número de expediente o código de referencia, la fecha de realización y siempre pone emitido por y dirigido a. Emitido por, y ahora sale, trabajador social de servicio tal, o de tal entidad, o de tal ayuntamiento, de tales servicios sociales, y dirigido a quien tú quieras que le llegue ese informe para obtener esa prestación, ese servicio, o poner en protección, por ejemplo, a ese menor que hemos visto que tiene necesidades de protección, ¿vale? Y siempre pondremos motivo del informe, ¿vale? Motivo del informe.
modo de obtención de los datos de la información, datos de identificación de la persona de referencia, datos básicos de la unidad de convivencia, situación de salud, situación socioeconómica y laboral, situación formativa y cultural, nivel de instrucción. Pero fijaros, todos estos apartados que estoy viendo, y más que vamos a ir viendo, son solamente los específicos que yo requiera para que estén en el informe social, para que resalten el objetivo que ese informe social tiene de modificación de la realidad. Ahí metemos también relaciones sociales de ocio y tiempo libre, pero lo que tenga que ver con el informe, dinámica familiar de núcleo de convivencia, datos de la vivienda y de la zona de residencial, historia social, la parte que yo necesite, valoración técnico-profesional, es decir, aquí es muy importante el diagnóstico, pronóstico de la evolución, ¿vale? Esto es muy importante, los recursos internos de la propia familia y los núcleos de convivencia y la propuesta de intervención, que este es el objetivo que yo quiero cumplir. Por tanto, se propone que a esta familia se le conceda la posibilidad de adopción de 2 menores o entre tal edad y tal edad, por ejemplo, una forma de idoneidad de adopción internacional. La propuesta de intervención, ¿cuál es? ¿Vale? Menores que pueden ser personas con chicos con discapacidad o sin discapacidad, pueden ser, y evaluación, seguimiento y temporalización que se haría de esa medida o propuesta de intervención cuando el modelo de informe lo permite, ¿vale? En cualquier caso, todo informe social debe llevar la firma del trabajador social, el número de colegiado y el sello de la institución, porque es lo que legitima el documento de prestación de información, ¿vale? Tenéis algunos ejemplos en la página 261-262 del libro, que yo os invito a que os acerquéis un poquito a echarle un ojillo, ¿vale? Otro tipo de documentos, de soporte documental o de instrumentos, en este caso, son las denominadas escalas de valoración. Una escala de valoración es un instrumento que pueden utilizar los trabajadores sociales u otros profesionales que sirven para medir, ¿vale?, elementos concretos en el campo social y que además nos sirven de complemento a un diagnóstico. Por ejemplo, yo quiero saber si una persona está muy triste y tiene sintomatología depresiva, pues puedo pasar una escala de depresión, ¿vale? O yo quiero saber si una familia tiene mucha sobrecarga al cuidar a una persona mayor, pues le puedo pasar una escala que se llama la escala Zarit, que es escala de sobrecarga del cuidador, ¿vale? Con ello me da una información que yo con esa medición la puedo juntar a un diagnóstico o ser una herramienta que va en un informe social o lo que ellos quieran. Son las denominadas escalas de valoración. Y hay muchísimas escalas de valoración. Aquí tenéis un ejemplo de una escala, a mí no me gusta particularmente, pero bueno, una escala social de valoración social funcional, social familiar, perdón, que es la famosa escala Gijón, se llama así, ¿vale? ¿Qué es lo que mide? Bueno, pues la escala lo que marca a través de puntuaciones, asigna una serie de puntuaciones, tú vas midiendo la situación familiar de esa persona, ¿no? Vive con la familia sin dependencia física, vive con cónyuge de edad similar, vive con una familia, tú vas marcando los ítems que sean, y entonces vas sumando situación económica, vas marcando la que procede, vivienda, la situación que procede, relaciones sociales, y al final lo que hace es un sumatorio de puntos. Es sencillo, al final, si la puntuación es de 5 a 9, decimos que esa persona tiene una buena o aceptable situación social, si está entre 10 y 14, decimos que existe un riesgo social, y si es más de 15, pues decimos que tiene un grave problema social, un problema social que requiere intervenciones importantes. En cualquier caso, todo lo que sea a partir de 10, pues ya hay que intervenir sí o sí en trabajo social, porque significa que aquí hay algo que no está funcionando. Como es una escala demasiado básica, pero bueno, sirve de complemento como escala Gijón de funcionamiento sociofamiliar para detectar en cualquier caso algún problema en el entorno familiar, ¿vale? Es un ejemplo. Hay muchísimas escalas, como habéis visto, hay cientos, de escalas que podéis utilizar como trabajadores sociales, pero que no podemos plantearnos explicarlas aquí, desgraciadamente, porque no nos da tiempo y porque no es objeto de vuestro examen de la asignatura de Fundamentos de Trabajo Social para la que os estáis preparando. Bueno, otro instrumento que utilizamos mucho es el proyecto de intervención social. El proyecto social es una herramienta de planificación que diseña lo que vamos a hacer para cumplir unos objetivos determinados. Eso lo llamamos un proyecto social. ¿Qué partes tiene un proyecto? Hombre, pues todos los proyectos tienen siempre. Bueno, aquí falta mucha información, pero tiene una portada con una serie de datos de identificación, pero tiene siempre objetivos generales, que sería aquel aspecto último o aquello aspecto último que queremos conseguir, y los objetivos específicos que nosotros nos marcamos para poderlo hacer. Para ello, también aquí no vienen, se ponen también un nivel de metas, que son objetivos, objetivos específicos, objetivos de tipo operativo, que están cuantificados, cualificados, y siempre en números, porcentajes, etcétera, que son aquellas medidas previas al objetivo específico que necesitamos conseguir para conseguir los objetivos generales. Esto va en cascada.
actividades que se desarrollan para conseguirlo. Esas actividades se suelen subdividir en tareas y además se suelen poner recursos, temporalización y evaluación, cuándo, cómo, etcétera, etcétera, y con qué indicadores se pueden evaluar cada una de esas tareas. Normalmente se suelen hacer según cada objetivo, ¿vale? Esto es una manera de planificar que va por objetivo, pero otras veces todos los objetivos en un lado, toda la evaluación en otro, los indicadores en otro, la calendarización en otro. Otro instrumento que también podéis encontrar son las denominadas hojas de derivación. O para que nos entendamos, yo tengo un cliente, un usuario, y lo tengo que mandar o enviar desde mi servicio de mi prestación a que lo atienda otro trabajador social del ayuntamiento, de una entidad, del salud, de alguien del colegio que me lo remiten. Me lo suelen derivar con o canalizar si es interno con una hoja de derivación. Es un instrumento que es un soporte donde el profesional que manda a esa familia a mí me explica qué es lo que espera de mí, qué es lo que necesite, qué es lo que detecte y por qué me lo manda, ¿vale? Se llama hoja de derivación. Igualmente, si yo mando a alguien, le hago esa hoja de derivación. Son hojas de derivación de los casos. También existirían otro instrumento muy conocido, son las denominadas fichas de recursos, o lo que es lo mismo, son pequeñas fichitas que cada trabajador social se monta para sí mismo o que ya existen catálogos de fichas de recursos para atender a los usuarios, a los clientes que tenga delante. Imaginaros vosotros que estáis atendiendo a una persona y una persona dice, mira, yo estoy buscando una residencia de personas mayores para mi padre. Entonces tú dices, pues en tu barrio, espérate, te voy a buscar y vas a tu ficha de recursos y dices, mira, en tu barrio tengo 3 residencias de personas mayores. Vamos a llamar a esa residencia de personas mayores a ver cuánto llevan, si no llevan, si qué requisitos tienen, si tienen plazas, si no tienen plazas. Y esa ficha de recursos contiene la información básica de cada recurso. Por ejemplo, denominación de recursos, domicilio social de recursos, localidad, dependencia de quién depende administrativamente, qué ámbito geográfico atiende, qué tipo de personas atiende. Y aquí lo importante es tener siempre datos como requisitos de acceso, documentación exigida, horario de atención, es decir, información que nosotros a nuestros clientes y usuarios se lo podamos dar, pero previamente hemos recabado esa información, personas de contacto, por ejemplo, nombre del trabajador social, teléfono, email, horario de atención, otra información de interés y valoración global que tiene esa prestación de servicio para lo que nosotros vayamos a necesitar, ¿vale? Son fichas de recursos que nosotros mismos nos vamos componiendo. Bien, hay otros como son, por ejemplo, yo ya aquí no me voy a meter mucho más porque yo creo que eso, hacer lectura rápida, es que son las principales fuentes documentales que existen de trabajo social. Le podéis echar un ojillo si tenéis dudas sobre esas principales fuentes documentales. Yo tengo algunos vídeos grabados sobre temas de análisis, sobre tratamiento de base documental y fuente documental en trabajo social y os podría hacer partícipe de esa información, pero ya estamos yéndonos mucho más allá. Y por supuesto también un apartado de Internet que es muy, muy importante. Ya hay mucha normativa a nivel internacional sobre el uso de Internet y las redes como instrumento complementario al trabajo social, que es un tesoro y sirve de mucho, y que también, evidentemente, pues tenemos que irlo recogiendo, ¿vale? Bueno, con ello, más o menos, en un repaso súper rápido, hemos podido trabajar los dos temas. Siento mucho la premura, pero es que me parecía como descortés no poder intentar explicaros, por aunque fuera brevemente, todos y cada uno de los apartados que tenéis ya para examinaros, ¿vale? Con ello, pues desde aquí desearos mucha fuerza para vuestro examen, preparároslo muy bien, darle caña y sacar la máxima nota posible, que tengo muchísimas ganas de conocer vuestras calificaciones, que espero que sean fantásticas, ¿vale? Pues con ello me despido y os mando a todos y a todas un saludo cordial.